Mi nombre es Marcela Arbeláez Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil y el trabajo que voy a presentarles fue realizado para Didáctica de las Matemáticas 2, donde explico el origen de la geometría y su desarrollo. Bueno, como introducción coloqué lo que es el significado de geometría y cómo fue que nació la geometría. Bueno, la geometría está formada por raíces griegas que significa geo, que significa tierra, y metro, que significa medida. Por lo tanto, su significado es medida de la tierra. Nace en las antiguas civilizaciones y hace parte de las matemáticas, que se encarga de estudiar las figuras en relación a los espacios y el volumen de los cuerpos. La geometría tuvo su origen en Mesopotamia y Egipto. Bueno, la geometría nació gracias a la necesidad de los seres humanos en ese entonces, ya que había un asentamiento de personas alrededor del río Nilo en Egipto. Entonces sus cultivos se le inundaban con mucha frecuencia y ellos se vieron en la obligación de construir diques para que sus cultivos no fueran inundados, también para la repartición de tierras, porque pues ellos hacían una repartición de tierras y tenían que hacer unas medidas. Entonces, como bien lo explico acá en esta introducción, nace como una necesidad agrícola, de construcción, de astronomía y de artesanía. Bueno, también dice que la geometría en las culturas egipcias pues también tiene un legado de un estudioso que es Tales de Mileto, los pitagóricos y Euclides, grandes estudiosos que realizaron aportes significativos a la geometría en ese entonces. La geometría se basa en una colección de enunciados descubiertos empíricamente en relación con las longitudes, los ángulos, las áreas y volúmenes de diversos objetos, y como se observa en la actualidad son de suma importancia en la educación y formación de niños y niñas, ya que se ve como una necesidad para las diferentes labores que se desempeñan a diario. Bueno, entonces, como antecedentes históricos de la geometría, podemos observar que en la época de los cavernícolas se descubrieron los obtusos triángulos en el antiguo Valle del Indo de Harapán y en la antigua Babilonia alrededor del año 3000 a.C. Era una colección de principios empíricamente descubiertos en relación con las longitudes, los ángulos, las áreas y volúmenes, donde ellos hacían sus construcciones. Entonces, de esta manera utilizaban la geometría en sus diferentes labores. La geometría egipcia, bueno, los egipcios como los babilónicos eran conscientes de las versiones del teorema de Pitágoras. Antes de que apareciera, ellos ya tenían una fórmula correcta para el volumen de un tronco, de una pirámide, de un cuadrado. Los babilónicos disponían de tablas de trigonometría, como también lo podemos observar en esta figura. Los egipcios construyeron pirámides, entonces desde acá se ve la geometría, se ve cómo la utilizaban de bien sin necesidad de que ellos conocieran antes el teorema de Pitágoras. La geometría babilónica. Bueno, la geometría babilónica, ellos conocían las normas generales para la medición de áreas y de volúmenes. Se medía la circunferencia, como 3 veces el diámetro de lo que sería correcto si un pin fuera estimado como 3. Aquí ya nace el teorema de Pitágoras, era también conocido por los babilónicos. También la milla que fue una medida de distancia igual a 7 millas actuales. Y ya aparece también la geometría india, donde es dividida en 3 periodos: el periodo Harapán, el periodo védico y el periodo clásico, donde ellos utilizan la geometría en la construcción. Ellos tenían que saber la medida de los ladrillos que utilizaban para hacer las construcciones, de tal forma de que fueran construcciones muy seguras, y como se puede observar en la imagen, hacían una muy buena utilización de la geometría en las diferentes construcciones, porque debían saber las medidas de los ladrillos, cómo iban ubicados. Entonces, como podemos ver, era algo maravilloso
ver cómo ellos utilizaban de bien la geometría en sus construcciones. La geometría china, bueno, los chinos también fueron grandes en la geometría, en sus construcciones. Entonces, en esta geometría aparece el libro de matemáticas por primera vez en el año de 179 después de Cristo, en una inscripción de bronce que fue editado y comentado por el matemático Liu Hu del reino de Cao-Wei. Este libro incluye muchos de los problemas que la geometría aplica a campos como la búsqueda de las superficies para cuadrados y círculos, volúmenes de los sólidos en 3 dimensiones, como lo podemos ver en esta figura, y en las construcciones que aún tienen en estas ciudades chinas, donde utilizaban también muy bien la geometría en las diferentes construcciones, en la artesanía y todas las labores que ellos tenían. La geometría clásica griega, como anteriormente lo he mencionado, allí fue donde nació la geometría. ¿Por qué? Por la necesidad que ellos tenían para repartir sus tierras, para que también el río no les inundara sus cultivos. Entonces vemos acá como a través de las medidas ellos empezaron a descubrir las diferentes formas de los cuerpos, la superficie, las medidas. Entonces ya podemos ver que acá forman un triángulo y las diferentes figuras, las cuales hoy conocemos en la geometría, debido pues a lo que anteriormente hablábamos, que nace con una necesidad del hombre por conocer su espacio y poder entenderlo de diferentes maneras. También existen grandes precursores de la geometría que son Pitágoras, Tales de Mileto. A Pitágoras, eso era un gran matemático, fue un alumno de